entrega señalando dos aspectos fundamentales de la vida eterna. ¿De qué se trata la vida eterna? Conocer a Dios, al único verdadero Dios, y a Jesucristo, a Él mismo a quien este Dios verdadero ha enviado y que al igual es Dios. Entonces vamos a dar continuidad a este mandato estudiando sobre los atributos de Dios, sobre quién es Dios. Los atributos hablan de la esencia de Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios. Y cuando en la Escritura encontramos conceptos como en el nombre de Dios o en mi nombre harán X o Y actividad, hablando de Jesucristo, hace referencia a esto, a la esencia de Dios, a los atributos de Dios, a quién es Dios. No solamente al nombre, como desafortunadamente también hemos tenido unas desviaciones allí con relación al nombre de Dios, como si fuera un mantra especial, el nombre de Jesucristo. Cuando realmente se refiere a todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es con relación a su carácter, a su esencia. Implica incluso no mencionar solo su nombre, sino que estamos unidos a Él. Estamos unidos a Cristo, guardando sus mandamientos y que hacemos parte de su pueblo. No solamente pronunciar el nombre. Y igual, cuando estudiábamos sobre uno de los mandamientos de Dios, sobre el no usar el nombre de Dios en vano, hace referencia no solo a blasfemar, dando mal uso al nombre de Dios en una palabra, sino que nuestros actos contrarios a la voluntad de Dios son una blasfemia contra el nombre de Dios, contra su carácter, contra su esencia, contra lo que Él es. Habla entonces del nombre de Dios, sus atributos. Hoy estaremos hablando sobre el gozo de Dios y vamos a dar continuidad a esta forma de desarrollar la temática hablando de su definición, algunas características y algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. Este atributo tampoco es muy común realmente enfocarse en él, porque suele suceder que es un atributo como que se va a entregar a quienes son los seguidores de Dios o parte de su pueblo, entonces como que es manifiesto muy comúnmente, es en los que hacen parte del pueblo de Dios. Entonces hablamos del gozo, pero en nosotros, si somos partes del pueblo de Dios, ahí sí lo vemos como muy comúnmente el gozo de Dios, como si fuera solo nuestro. Y resulta que Dios es también fuente de gozo y parte de su esencia también es gozo. Vamos a ver que la Real Academia Española dice sobre este concepto muchos elementos sinónimos que son utilizados para manifestar esta palabra gozo. Habla de alegría del ánimo, por ejemplo. Habla de satisfacción, gusto, contento, que a su vez se equilibra con la palabra felicidad. Habla de bienaventuranza. Y aquí lo dice este diccionario, dice cada una de las 8 felicidades que manifestó Cristo a sus discípulos para que aspirasen a ellas, hablando de las bienaventuranzas. Incluso cita 8. Bienaventuranzas. Habla de alegría, de un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, o sea, con sonrisa, con un estado de ánimo distinto. Habla de placer, de agrado, de dar gusto. Habla incluso del concepto de bendito, que bendito es una palabra que tiene que ver con ser dichoso, que se une también a bienaventurado. Bienaventurado sería doblemente dichoso, o sea, todavía más dándole relevancia a ese momento de dicha, que incluye, trae felicidad. Entonces aquí vemos que este concepto de gozo es bastante amplio y tiene varios sinónimos. Desde una perspectiva
un poco más con relación a la Biblia o a la teología, podríamos decirlo, hace referencia como también muy involucrado el concepto a la palabra alegría. Habla de una raíz incluso que hace exactamente referencia a la palabra alegría, a la palabra agigiasis, que hace referencia a alegrarse, y son vocablos que se utilizan muchas veces en el Nuevo Testamento. Habla de unas 5 veces, 11 veces repetidamente. También hay otra palabra que habla de tener buen ánimo. Mire, realmente son conceptos muy similares. Desde esta perspectiva también de la escritura, habla de tener buen ánimo, persona de buen ánimo. Y ya contiene ese concepto de bueno, como que es ánimo, tienes ánimo, pero bueno, buen ánimo. Entonces vemos que es una palabra que tiene que ver sin duda alguna con nuestro estado de ánimo, con nuestro estado de ánimo. Algunos, debido a, bueno, todos estos elementos que contiene la palabra gozo, han concluido o se atreven a aseverar que, por ejemplo, una persona cuando está muy seria no tiene gozo. Como tiene estos elementos de la alegría, entonces como que tuviéramos que estar riéndonos todo el tiempo, pero no es así realmente. Vamos a aprender que cuando la escritura habla incluso del gozo de Dios como gozo, no tiene solamente la cara de la alegría o la cara de una sonrisa, sino que habla también de incluso circunstancias que no quisiéramos padecer y que Dios también tiene gozo ahí. Vamos a ver entonces lo que dice la escritura. Podemos utilizar o hacer mención de un texto muy conocido que es Nehemías capítulo 8, versículo 10, donde se desprende esta característica sobre Dios, como el gozo de Jehová es vuestra fuerza. De aquí, de estos textos, comienza entonces a darse a entender que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es nuestra fuerza. Dice la escritura, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y está Israel, este pueblo, pasando una situación bastante compleja. Recordemos que Nehemías es esta persona que es llamada para ir y restaurar todo un tema de afectación que ha sufrido Israel. Prácticamente es un pueblo en ruinas, lleno de tristeza. Y en medio de esa situación hay una instrucción a unas actividades que se describen allí, y el escritor, inspirado por Dios, cierra hablando de la tristeza, dice, no os entristezcáis, y cita, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y no les está llamando a reírse, no les está llamando a tener una sonrisa en su rostro, les está dando un aliento, un motivo donde se indica, Dios está con ustedes. Y a eso se refiere, si Dios está con ustedes, a eso se refiere el gozo de Jehová, el hecho de que Él está con ustedes, es su fuerza, es su fuerza. La palabra que utiliza el escritor acá es la palabra regocíjense, alégrense, sientan gozo. Es decir, el regocijo de Jehová, la alegría de Jehová es su fortaleza, no es su sonrisa. Mire que Él no les está equiparando como que sonrían porque el gozo de Jehová es su alegría. No, Él dice su fortaleza, los va a fortalecer, los va a mantener. El regocijo de Dios, la alegría de Dios, los va a fortalecer. Dios da gozo porque Él es alegre. Él es la fuente del gozo, de la misma manera que Él es la fuente del amor, de la verdad, de la misericordia, etc. El gozo es también, a su vez, una descripción de Dios, como una descripción de lo que Él entrega, que es gozo. Porque no se señala un poco sobre este tema debido a que se tiene un concepto de Dios como de un personaje bastante serio.
Cuando hablamos de la justicia de Dios, que todavía no la hemos tocado, cuando miramos la santidad de Dios, miramos toda esa rigurosidad, esa exigencia de Dios, entonces ya nuestra mente queda con esa forma de ver a ese Dios serio, porque es santo, a ese Dios serio porque es justo. Entonces, claro, hay solemnidad en esa santidad y hay solemnidad en esa justicia. Sin embargo, también es alegre Dios, también es gozoso, Él es la fuente del gozo. Dios encuentra un gran placer en sus criaturas y en su creación. Dios es tanto gozoso como la fuente de nuestro gozo y ahí deberíamos nosotros tener una forma de gratitud por ese carácter, porque hay una imagen como si Dios tuviera el ceño fruncido todo el tiempo, como de mala cara. Obviamente porque Él rechaza el pecado, entonces incluso rechaza pecadores Dios, no solo al pecado, Dios rechaza pecadores también. Entonces nos lo imaginamos subir esa exigencia, Dios es así todo como muy serio. Y también como sabemos que Él es un Dios de ira, que está todo el tiempo airado contra el pecado, entonces tenemos esa parte de Dios un tanto seria. Pero esa es solo una de las características de Dios. La ira, que no hemos hablado de ese tampoco atributo. Y el gozo también es un aspecto de su naturaleza. Mira Pablo incluso cómo lo nombra, y que es nuestro foco el día de hoy, de lo que estamos hablando, cómo Pablo le atribuye incluso ese nombre de dichoso. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y aquí viene lo que nos llama la atención el día de hoy, según el glorioso evangelio del Dios bendito, y utiliza este concepto bendito, que a mí me ha sido encomendado. La palabra bendito, bienaventurado, y que utiliza aquí Pablo, es el mismo término, ese mismo término es el que utilizó Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando habló de las bienaventuranzas. Exactamente el mismo término cuando dice bienaventurados los de pobre corazón, los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, por ejemplo. Esa misma palabra de bienaventurado es esta palabra que Pablo utilizó acá. El evangelio del Dios bienaventurado, obviamente es traducido como bendito, pero es la misma palabra, es esta palabra Macarios, que ahí viene el nombre Macario, que es un nombre es muy común, creo que en México está muy común ese nombre. Acá suena extraño, hay algunos por ahí, hay algún Macario por ahí, pero es extraño. Y ese nombre es bienaventurado, es doblemente dichoso, doblemente bendecido, muy afortunado. Habla ese término y ahí viene la palabra bendito, que es bendito. Entonces es la misma palabra que se utilizó para las bienaventuranzas y hace parte de una clasificación o de una característica que Pablo cita de Dios, el Dios bendito, el Dios bienaventurado, el Dios Macarios, que es doblemente dichoso porque Dios es feliz, Dios tiene alegría, Dios tiene felicidad, que es parte de esa conceptualización que estamos viendo de Dios y su gozo. El gozo de Jehová, obviamente de ese concepto que él tiene de alegría, impacta la vida de los hombres. Ese es el punto. Como es uno de los atributos que impacta directamente al hombre, por eso ya se empieza a reflejar y todo se enfoca es como en el estudio del gozo de los hombres. Porque ese
atributo realmente impacta la vida de los hombres y especialmente aquellos que son verdaderos creyentes de Jesucristo. Entonces vemos aquí algunas características para seguir comprendiendo sobre este atributo. Miremos, por ejemplo, el gozo que describe la Escritura de Dios el Padre. Reiteradamente, cuando leemos Génesis, el libro de Génesis, muy constantemente el escritor Moisés utiliza esta expresión: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Moisés nos cuenta del gozo de Dios en su creación, cuando indica una y otra vez que vio su creación buena. Vio su creación buena. Y eso es como una idea de la satisfacción que tiene Dios, de ese momento como placentero que Dios tiene. Y vio Dios y lo que hizo era bueno. Tiene una alegría, tiene una motivación. Es como cuando alguien nos sirve un plato de un pastel, por ejemplo, y nosotros comemos y decimos: esto está muy bueno. Eso es una sensación de placer. Y estamos expresando no solamente que aprobamos ese platillo o este elemento que nos estamos comiendo, sino que además nos es muy placentero. Entonces estamos haciendo dos cosas: aprobándolo y estamos sintiendo una sensación de placer. Es algo más o menos similar a lo que pasaba en la creación, y por eso Moisés lo cita. Y vio Dios que todo era bueno. O sea, que había una aprobación y había una satisfacción allí. Al parecer, podemos decir, el Padre sintió placer por lo que sus manos habían hecho. Ahora sucede lo contrario. Cuando el hombre peca, el gozo de Dios se torna en pena, en tristeza. Y ahí es donde vemos en la Escritura que hay un llamado a que nosotros, los seguidores de Cristo, si somos seguidores de Cristo, debemos esforzarnos por no entristecer al Espíritu Santo. Y eso habla de luchar contra el pecado. ¿Cómo sucede eso? Cuando hay pecado. Pero ¿y la Biblia cómo nos lo demuestra? En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, que en algún momento hablamos sobre esta explicación de este concepto, que no nos vamos a enfocar allí, vamos a mirar sobre esa sensación de tristeza con relación al pecado que Dios manifiesta, que es contraria a su gozo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, todo, era de continuo solamente el mal. Esta generación no es muy distinta a la generación de hoy sin Dios. Es menos pecadora que la generación de hoy. Entonces imagínense cómo estamos, como degradados. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y esa palabra arrepentimiento hemos señalado que no hace referencia a ese concepto de metanoia, de cambio de mentalidad, como si se estuviera haciendo algo malo y voy a cambiarlo por algo bueno. No, simplemente habla de un dolor, una forma de que nosotros pudiésemos comprender esa tristeza contraria al gozo de Dios. Y mira que el autor lo sigue indicando: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eso es lo que nos quiere relatar el autor: esa tristeza, ese dolor a causa del pecado. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Y habla de eso: tengo tristeza, me duele por lo que hace, por sus actos, por sus condiciones actuales. Entonces vemos allí lo contrario a su gozo, que es la tristeza. Dios el Padre siente placer al elegir o seleccionar. Otra característica de Dios el Padre con relación a su gozo es como un deleite en la nación de Israel. ¿Y en qué consistió ese deleite? En separarlo dentro de todos los pueblos de la tierra
hacerlo un pueblo para Él, para entregarle sus bendiciones y poderse deleitar. A su vez, que cuando no obedecieran esas indicaciones que Él les estaba dando, porque Él quería que fueran su pueblo santo, como Él es santo, y que lleva intrínsecamente lo siguiente: yo les entrego para que me obedezcan y sean mi pueblo. Pero si me desobedecen, también me voy a deleitar ajustándolos y aplicando mi justicia, porque yo los escogí como mi pueblo. Entonces, si me obedecen, está mi bendición. Si me desobedecen, está mi corrección. Y habla entonces de incluso deleitarse en su ira. Vaya. Y aquí recordemos la simplicidad de Dios, donde se unen todos los atributos de Dios. Dios se goza, y no porque Él sea con una característica de maldad, ni porque Él se deleite en la muerte de los hombres o en el castigo de los hombres, ni siquiera de los más perversos, sino que Dios disciplina a su pueblo y los quiere conducir en santidad. Y por eso hay un deleite incluso en la disciplina que Él emplea. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Vaya, qué fuerte esa expresión. ¿Ah? ¿Sí ve la importancia de estudiar los atributos de Dios? Hemos tenido hoy, en nuestra actualidad, una teología demasiado deplorable con relación a Dios, al estudio de Dios. Entonces, como una pequeña reflexión, ¿a qué tipo de Dios hoy oran las personas cuando no se conoce? ¿A qué tipo de Dios hoy cantan las personas cuando no se conoce? Mire un tema como es el gozo, cuando incluso la Biblia nos enseña que Él, Dios, siente placer en la disciplina de su pueblo. A eso se refiere: seréis arrancados de sobre la tierra a la que vais a entrar para tomarla en posesión. Pero esto tiene una razón. ¿Cuál es la razón? No porque simplemente Dios se deleite cual personaje de maldad en la situación que le pueda pasar a una persona negativa, no. Porque Jehová al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Es decir, ahí está también demostrado su amor, que también es otro atributo que estaremos estudiando un tanto desdibujado, como si todo fuera solo complaciente en todos los caprichos que el hombre pudiera tener. Y no es así. Al contrario, la disciplina, incluso acá el concepto que utiliza Salomón en este escrito es castigo. Una palabra que incluso hoy quieren quitar de la educación de nuestros hijos, porque no, es aterrador. ¿Castigo? No, es aterrador hablar de ese concepto ahora. Una palmadita y ya, por ejemplo, porque ese es el temor de hoy en día que se está introduciendo en nuestras familias. En la crianza con diálogo, conversación respetuosa, la Biblia habla de castigo porque hay amor en la corrección. Obviamente no estamos hablando de excesos, ni mucho menos, ni de maltrato con relación a la dignidad de nuestros hijos, porque en ningún momento es un llamado a un abuso y un atropello contra ellos como seres humanos dignos que son de ser tratados con respeto. No se trata de eso, pero sí habla de una corrección, sí habla de un castigo que incluso el Dios como Padre ejecuta sobre aquel hijo a quien quiere. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 9, y bendito sea Jehová, tu Dios, bendito. O sea, la palabra bienaventurado, dichoso, gozoso, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel
pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Mire, él es dichoso y es exaltado como dichoso y ama a Israel. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que haga derecho y justicia. Ahí está la palabra que tiene que ver con corrección, con disciplina y cuando hay que aplicar también el castigo. Pero miremos el gozo de Jesús. Como que se cortó un poquito, ¿cierto? El gozo de Jesús, el Mesías prometido. De acuerdo con el profeta Isaías, este Mesías prometido es aquel al que el Padre, en donde Él tiene contentamiento, gozo en Cristo, en el Mesías que ha de venir. Dice Isaías, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, hablando de Cristo. Y aquí viene cómo expresa ese gozo allí, en ese escogido, en ese elegido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero no queda el concepto ahí, no queda el concepto ahí, que es lo que es importante nosotros entender. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y entonces, ¿en qué consiste el contentamiento de su elegido? En que él va a traer justicia a las naciones. Ahí radica su contentamiento. ¿Y cómo entendemos esto? Mire lo que ese Mesías, descrito por Isaías, va a llevar a cabo. Dice, y él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vaya. Y ese es el que Dios tiene contentamiento. O sea, estamos tratando de comprender cómo el gozo de Dios está involucrando su justicia, su rectitud, su disciplina. Y dice, y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Y en este personaje es donde el Dios Todopoderoso está diciendo, en Él tengo gozo, en Él tengo contentamiento. Entonces, ¿cómo se empieza a enlazar el gozo de Dios con su justicia? Que también es parte de la esencia de Dios. No se puede desligar. Entonces, miremos que no es simplemente expresar sobre el gozo de Dios como una manifestación de alegría, sino que tiene que ver con la aplicación de su justicia, con la aplicación de su santidad. No es solamente decir, el gozo del Señor mi fortaleza es, y como en ese momento emotivo cantar, ja, 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 ja. No, sino que tiene que ver con la justicia de Dios. Mire que él dice, en mi siervo, en mi escogido, yo tengo contentamiento, yo tengo gozo. Porque ¿qué hace mi siervo? ¿Qué? Aplica justicia. Mire lo que dice, dice, con el espíritu de sus labios matará al impío. Vaya, eso es bien fuerte. Por eso veíamos en el otro texto cómo habla de que yo me gozo dándote mis bendiciones, pero también me gozo disciplinándote y castigándote. Y Cristo, siendo el Mesías, tiene esa actividad de generar ese gozo en su Padre por su justicia. Y Él es aquel que será caracterizado por el gozo, un gozo que sobrepasa todo el gozo de sus hermanos. Dice el Salmo 45, versos 6 y 7, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y mire otra vez, mis hermanos, es que, reitero, gracias damos a Dios por el estudio responsable de su palabra.
No, mire cómo no se puede desligar el gozo del Señor, algo que pudiéramos decir, uy, eso, tema tan agradable, es que es agradable, lo que pasa es que no es como nosotros quisiéramos que sonara, como motivador, como motivante, no, está hablando de su justicia. Mire lo que dice este texto: tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y mire lo que dice: por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y aquí viene: con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hablando de Cristo. Cristo tiene una unción de gozo más que todos. De gozo. ¿A raíz de qué? De su justicia y de aborrecer la maldad. Entonces el gozo de Dios está involucrado, no se podía desligar de su esencia de justicia y de su esencia de santidad, solo como si habláramos de una simplemente destello de alegría. En Cristo también describe la Escritura que a raíz de su justicia, a raíz del aborrecimiento de la maldad de su parte, Él ha sido ungido con óleo de gran gozo, más que todos sus hermanos. El escritor de los Hebreos, por ejemplo, habla de Cristo como alguien que fue motivado para desarrollar su obra, esa ejecución de expiación en la cruz del Calvario, por el gozo en el que él entraría por esa expiación sacrificial. Hebreos dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mira lo que dice de Cristo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, por contentar a su Padre, porque Él es el contentamiento de su Padre. ¿En qué radicaba ese contentamiento? En ir a la cruz, en obedecerlo. Y el acto de ir a la cruz es un acto generador de justicia, porque está aplicándose la justicia de Dios. Él está tomando el lugar de un pecador que debe morir, que debe pagar su pecado, en obediencia al Padre, y allí hay justicia. Entonces dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Vuelve y juega, porque él aborrece el mal. Ama la justicia, aborrece el mal. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en eso radica el gozo del Señor. En entender de que hubo un acto que nos reemplazó, tomó nuestro lugar de castigo, de recibir la ira de Dios, y que si estamos unidos a Él, ya no vamos a tener que asumir esa ira de Dios, ni esa justicia de Dios aplicada, sino que ya la sufrió Cristo. Y dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En eso radica, en entender la salvación misma, es la fortaleza de nuestra vida y que nos da ánimo. Y ahí es donde vienen esas expresiones antiguotestamentarias que indican que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya nosotros, teniendo todo el panorama del Nuevo Testamento, comprendemos que ese gozo delante de Cristo, que es obedecer al Padre y darle contentamiento en su justicia, es el que nos da a nosotros la fortaleza. La salvación misma es el gozo de Dios en nuestras vidas. Pero hablando más de Cristo, de ese Mesías prometido, incluso Jesús le dijo a sus discípulos que tendrían un gran gozo. El gozo que experimentarían era primero y principalmente su gozo, uno en el cual ellos también entrarían. Mire lo que les dice Cristo a sus discípulos y en ellos a todos sus seguidores: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces Cristo es
una persona que vive en gozo. Y no es que la escritura lo describa mantenía una cara de sonrisa todo el tiempo. No, porque estamos comprendiendo que el gozo hace referencia a que él está obedeciendo todo lo que su padre le dijo y le genera contentamiento esa obediencia. Empezamos entonces también a tener nosotros esa claridad del gozo de Dios, el gozo de Cristo, que Él también dice, ese gozo mío va a estar en vosotros y ahí será completo. Porque entonces, ¿qué debían hacer ellos? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Iban a empezar a ser ellos entonces seguidores, así como Cristo, en obediencia de la voluntad del Padre. Y orando por ellos y en ellos por todos sus discípulos, Cristo dice, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Que radicaba en que entendieran que son salvos por Él, que incluso Él se va a ir a prepararles lugar y va a volver una vez más por ellos que son su pueblo. Vemos allí el gozo de Cristo. Lucas narra un ejemplo de la disposición alegre de nuestro Dios y este ejemplo lo hace con relación al gozo que Dios siente frente al arrepentimiento y la salvación de los pecadores. Y hay un contraste con relación al no gozo, es decir, al mal humor de los escribas y los fariseos, de sus murmuraciones por esa asociación de nuestro Señor, de Cristo, con los recolectores de impuestos. Porque ellos se enojaban cuando Dios determinó acercarse a hombres pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Otros personajes que creían tener un mejor nivel no tenían gozo, se enojaban. Tenían lo contrario a gozo, enojo, decepción. Mire lo que dice Lucas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y Cristo, acercándose, Él tiene gozo porque está obedeciendo al Padre. Y si arrepienten, hay gozo porque se están arrepintiendo. Y eso contrasta con lo que están sintiendo los escribas y los fariseos. Pero, ¿cómo responde Cristo a esta situación en este pasaje? Responde y cuenta dos parábolas para enseñar sobre eso que estaba pasando en ese momento. Sobre ese contraste entre el gozo de Dios y esa sensación que están teniendo ellos, ese sentimiento que no tiene nada que ver con el gozo de Dios. Y es ese gozo de Dios frente al encuentro de quien está perdido. ¿Cuál es la primera parábola que cita? La parábola de la oveja perdida. Y dice, entonces Él les refirió esta parábola, entendiendo lo que está pasando. Ellos están enojados porque ¿quién se cree que está aquí con cobradores de impuestos y no le importa? Si fuera lo que Él dice, no estaría con ellos ahí contaminándose, por decirlo así. Y les dijo, ok, Él sabiendo todo, en su omnisciencia, dice, entonces le refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va y trae las que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire, que es nuestro tema gozo. Obviamente esta parábola sirve para otras aplicaciones, pero lo que nos involucra hoy a nosotros es el gozo. Y miren lo que dice. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entendiendo la situación, mire cómo les da una enseñanza bien contundente con relación al gozo. Con esta parábola, hablando de qué es lo que siente Dios cuando Él determina buscar lo que se le perdió, que es suyo, lo encuentra, lo trae. ¿Qué siente Dios? Gozo, porque en esta historia, quien
quien está encontrando a la oveja perdida es Dios. Y dice, Él se goza, la trae sobre sus hombros. Meditar en esto es bien importante para aquellos que decimos ser seguidores de Cristo, porque eso fue lo que hizo Dios. Y Él se gozó encontrándolo a usted y encontrándome a mí. Y dice, no habrá más gozo en el cielo por eso. Pero además viene y cuenta otro relato y dice, que es la historia de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, que es una moneda desde la época, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Leamos bien esta parte. Hay gozo delante de los ángeles. No está diciendo que los ángeles se gozan. Está diciendo que delante de ellos hay gozo. ¿Quién se está gozando? Dios. Ellos están delante de Dios. Y dice que hay gozo delante de ellos. Ellos están rodeando la presencia de Dios todo el tiempo. Dice que hay gozo delante de ellos. ¿Quién se está gozando? Dios se está gozando. En ambas historias, algo está perdido, algo fue buscado, algo fue encontrado. Cuando se recupera, el que buscaba, no está hablando del efecto que hay, que también hay un efecto en lo encontrado, pero el texto no está hablando del efecto en lo encontrado. El texto está hablando del efecto en el quien ha buscado y en quien ha encontrado. Mira cómo Cristo les está terminando como de dar un pequeño momento de enseñanza muy contundente con ese sentimiento que están teniendo, como quien dice, Dios está gozoso porque estamos hallando esto que estaba perdido y ustedes están enojados, pero Dios está gozoso porque la celebración es de aquel que ha recuperado lo perdido. Los objetos perdidos, una oveja, una moneda, fueron encontrados por su dueño que lo buscó. Cristo señala claramente que estas historias son comprendidas por la ilustración que nos dan de su búsqueda por los pecadores y de su gozo en su salvación. ¿Qué se esperaría? Que otros también se gozaran con Dios. Eso es lo que se espera. Que cuando se hallen perdidos, cuando haya esta ubicación de lo que estaba perdido, haya gozo también en los demás que supuestamente no estaban perdidos. ¿Qué debería estar pasando en los escribas y en los fariseos? Gozo, porque si ellos están bien, bueno, ya los otros también van a estar, ya fueron encontrados, pero no, al contrario, ellos estaban airados, estaban enojados por esa manifestación de gracia que se está viendo a través de Cristo por los pecadores, y vemos lo contrario en estos personajes. Dios está gozando en el cielo y en la presencia de los ángeles, que es la sugerencia de las palabras de Cristo. El gozo de Dios por la salvación de un pecador perdido. Obviamente los ángeles también se gozan. Cristo en Mateo 25, que no lo vamos a leer, cuando habla de una parábola de 3 personajes, de los talentos, hay uno que es quien no alcanza a entrar al gozo de su Señor. Que esa es la, digámoslo así, la resolución que se entrega a sus actividades. Se dice, pasa al gozo de tu Señor. Hay uno que no está en el gozo, no entra al gozo de su Señor. El hecho de que los escribas y los fariseos no se gozaran es un problema serio, que es importante para meditar. Porque no están en armonía con el cielo, no están en armonía con Dios, porque no creen que son pecadores y no desean la gracia de Dios. No se consideran, entonces, ciudadanos del reino. Ellos no están en línea con el Padre que está gozoso. No están en línea con el gozo de Dios en la salvación. Y es más, en ese mismo capítulo, Lucas relata la historia del hijo pródigo, que habla también del gozo.
El padre del hijo pródigo nos muestra el gozo del Padre Celestial cuando viene su hijo que estaba perdido. Y hay un contraste una vez más contra la sensación que tuvo el hijo que siempre estuvo. ¿Qué fue lo que sintió el hijo que siempre estuvo? Celos y tristeza y decepción. No sintió gozo. Y da a entender en esa historia que ese estaba perdido. Ese es un hijo perdido. Porque está en duda su salvación incluso. Qué lamentable reacción. Frente al gozo que tiene el padre del arrepentimiento y la conversión de su hijo que estaba perdido. ¿Ese hermano mayor se alegra por su hermano perdido regresado? No, lo vemos disgustado, enojado. Incluso con su padre está disgustado. Incluso no se disgusta solo con su hermano, sino con su padre. Y es importante reflexionar sobre eso, lo mismo que está pasando con los escribas y los fariseos. Para finalizar, debemos mencionar también el Espíritu Santo y el gozo. Y es que este concepto de gozo, de felicidad, no es solamente un atributo del Padre y del Hijo, también es un atributo, obviamente, en ese gran misterio de la triunidad de Dios, del Espíritu Santo. Dice la Escritura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Dice Pablo también, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en ¿qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que está con nosotros también, participándonos de el gozo de Dios. Dice Pablo también, vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación. Y dice, en medio de esa tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. ¿El gozo de qué? De su salvación. El gozo de que hay salvación. La presencia y el ministerio del Espíritu Santo produce gozo en la vida del cristiano. Mas el fruto del Espíritu es, y ahí viene en segundo lugar, la palabra gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué podemos inferir de estos versículos? Podemos decir que en quienes no mora el Espíritu Santo, no hay gozo. Hay una sensación temporal. Hay una motivación temporal de satisfacción, de placer, pero no han experimentado el gozo de Dios, porque sin el Espíritu Santo no hay gozo de Dios. Pueden haber sentimientos temporales, reitero, como seres humanos emocionales que somos, sin embargo no hay experiencia del gozo de Dios. Esta característica, a la vez que es parte de esa esencia de Dios, solo va a corresponder a aquellos donde habita el Espíritu Santo. ¿Y en quién habita el Espíritu Santo? En aquellos que creen que la palabra de Dios es la verdad, en aquellos que han sido regenerados por la sangre del Cordero, en aquellos quienes son hechos hijos de Dios, que han llegado en arrepentimiento a Cristo, en ellos habita el Espíritu Santo. Algunas aplicaciones sobre esta enseñanza, a pesar de que hemos visto algunas. Dios es un Dios de gozo, un Dios feliz, si pudiéramos decirlo así. Él se goza en su creación y en forma especial se goza en la salvación de los pecadores perdidos. Eso es lo que hemos visto. Dios se goza en su creación y de una manera muy especial en la salvación de los perdidos. Si somos hijos de Dios, entonces estamos sintonizados con su personalidad y con su corazón, y es así que nos caracterizamos también con el gozo, porque Dios es gozo.
Este gozo viene de Dios a través del Espíritu Santo. Cada cristiano se debe caracterizar por brindar un servicio, una adoración con gozo. Porque Dios es gozo. El pecado conduce a la falta de gozo. Incluso en nuestros momentos de vida cristiana también. Dice el salmista, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mire cómo se involucra, devuélveme el gozo de tu salvación. No que esté perdido, es importante aclararlo, sino que hay una sensación de tristeza a causa del pecado y una experiencia que a raíz del pecado nos va a conducir a la falta de gozo. Dice, espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El pecado conduce a la falta de gozo. La definición del mundo incrédulo de la palabra gozo no es la misma que poseemos los cristianos presuntamente. Y lo contrario, los hijos de Dios tienen su fuente de placer, su fuente de gozo muy diferente. Presuntamente digo porque hay que revisar si somos cristianos. Tenemos gozo en la palabra de Dios, tenemos gozo haciendo voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos gozo en la oración, tenemos gozo eligiendo todo lo que complace a Dios. Tenemos gozo en la justicia de Dios. Más que en placeres sensuales, encontramos placeres en Dios mismo. Es una contextualización diferente este término de gozo en ese contraste entre el cristianismo y el que no tiene nada que ver con Dios. Debería de ser. Es importante para evaluar nuestra vida. No existe gozo como el conocer a Dios y servirle. No hay un gozo mayor. Ningún gozo como saber que nuestros pecados están perdonados. No hay nada como saber eso. Y que estamos bien con Dios por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Ese es el mayor gozo. Ahí es donde se da cumplimiento a que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Saber que hemos sido perdonados, saber que hemos sido salvados, saber que si morimos tenemos la vida eterna. Ese es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Vamos a orar y vamos a tener un espacio para alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, todos estos elementos que revisamos en la Sagrada Escritura, que consolidan aspectos importantes para nuestra vida diaria. Saber que tú eres la fuente del gozo, entender que consiste también en que tu complacencia está en la obediencia de tus hijos, en la obediencia de tu pueblo. El máximo modelo es nuestro Señor Jesucristo como máximo modelo de obediencia y asimismo como máximo modelo de complacencia, de gozo que tú has sentido, Padre bueno. Porque en Cristo está tu complacencia. Te damos gracias por tus palabras y te rogamos que nos ayudes. Nos entregan un poco más detalles de que el camino sí es muy angosto. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda también como fuente de tu gozo, porque nos redarguye, nos convence y nos guía toda la verdad y nos ayuda a obedecerte. Te rogamos que nos sigas orientando en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta o algún aporte.